Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta edición de Noticias Repretel. Iniciamos. 6 adultos mayores murieron en las últimas semanas en intentos de asaltos en sus casas. Sigue la conmoción por el crimen de una querida pareja en Alajuelita. Tibás y Curridabat son dos de los cantones que más sufren por el congestionamiento vial, pero ¿qué planes tienen para una solución? El sector bananero alerta de riesgo por la presencia de un hongo en cultivo y que podría afectar las plantaciones por 30 años. Y Correos registra un aumento del 100% en paquetes por el Viernes Negro. Reserva en más de aerolíneas también que entregas que lleguen a tiempo. Y en menos de 3 meses, 6 adultos mayores fueron asesinados dentro de sus propias casas durante asaltos. Lo que antes eran robos violentos, de ahora se han convertido en ataques más letales. Sheila Paniagua tiene todos los detalles en vivo a esta hora. Sheila, adelante. Laura, el hecho más reciente, la pareja de adultos mayores que fue asesinada en su casa, esto en San Antonio de Alajuelita. Recordemos a doña Maureen Molina Rodríguez y a don Antonio Badilla, quienes fueron asesinados de manera violenta, aparentemente cuando intentaron robarles en su casa. Indicarles que la vivienda de estos dos adultos mayores se ubica en una zona montañosa camino a la Cruz de Alajuelita. Dos señores muy queridos y muy conocidos en esta zona, pues ellos tenían una soda donde ofrecían almuerzos y también desayunos a aquellos senderistas que se preparaban para subir a la cruz, una zona bastante visitada y que ellos más bien constantemente le ofrecían empleo también a los lugareños de la zona para que les ayudaran a preparar los almuerzos. Le cuento, Laura, de que hoy muchas personas despiden a doña Maureen y a don Antonio, a don Antonio Badilla, de 80 años. Hoy es la vela y mañana será el entierro de estas dos personas que lamentablemente mueren tras este intento de robo. Es una de las hipótesis que se manejan, sin embargo, las autoridades judiciales están investigando qué llevó a esta persona a cometer este crimen tan atroz. Les indicaba de que son personas muy queridas y hoy, pues, vecinos de esta comunidad los están despidiendo. Muy triste esta noticia, muy triste, mantiene también a esta comunidad en San Antonio de Alajuelita. Le cuento también de que parte de lo que dicen los vecinos es que últimamente incluso han estado viendo personas que no son de la zona rondando por estos sectores, pero vamos a escuchar qué dicen también los vecinos, quienes se mantienen preocupados, asustados, pero muy tristes por la muerte de estos dos adultos mayores. Una lástima porque se pierde unas personas muy amables que ellos ayudan y con mucho cariño y les dan el desayunito a uno. Obviamente uno pasaban de ellos así en vez en cuando, pero la gente aquí en el pueblo estaba temeroso, como mucha gente que yo venía aquí recorrido por montaña, la gente de aquí, del llano, vecinos, tenga cuidado, ya sabe lo que pasó, claro, ya la gente anda con mucho temor, ya no se puede andar ya en estas rutas así, y son cosas bonitas aquí del pueblo, montañas pero ya está muy feo ya lo que está pasando en el país. Eran personas muy buenas, vecinos muy queridos aquí de la comunidad. Incluso todos los fines de semana nosotros subíamos, aparte del montón de personas, ¿verdad? Que siempre subían caminatas y conocidos, mucha gente que lo quería. Es difícil para la comunidad, ma. Sí, él siempre hacía rezos los 25 de diciembre, invitaba a la comunidad y todo eso. Sí, ¿verdad? Todo estaba muy coordinado con todo eso, con todo lo que pasó, porque es primera vez que pasa aquí un crimen, la verdad que sí. No, ellos fueron muy buenos vecinos.
¿Siente temor usted como vecina? Pues sí, la verdad que sí, porque bueno, yo no trabajo, pero mi hija trabaja, ella sale de noche y la verdad que a uno le da miedo, ¿verdad? Andar de noche. Bueno, ya lo ven ustedes, personas muy queridas en la comunidad en San Antonio, tanto en Alajuelita como fuera de. Recordemos de que muchos senderistas visitaban la soda de doña Mauren y de don Antonio luego de que subían el Cerro de la Cruz en Alajuelita. Este no es el primer caso que se da de adultos mayores que son asesinados dentro de su vivienda cuando intentan aparentemente pues asaltarlos. Recordemos el caso que se registró en septiembre en Quepos, una pareja de europeos que las autoridades encontraron enterrados en un patio, en el patio de su vivienda. Recordarán ustedes de que lo que indicaban las autoridades judiciales es que se trató de un asalto a la propiedad y los sujetos o los responsables en este caso pues los habrían asesinado. Al parecer pues habrían puesto también resistencia al robo. Les recuerdo también el caso que ocurrió en Carrizal de Alajuela, un estadounidense quien también fue asesinado y recientemente encontraron su cuerpo muy cerca de su vivienda. Los sospechosos de cometer este crimen habrían saqueado completamente la vivienda, le robaron todos los electrodomésticos, todo lo que estaba dentro de esta propiedad. Y ahora vemos también el caso reciente, el 29 de octubre, de un adulto mayor que apareció en su vivienda calcinado. Los sospechosos de este crimen fueron 3 familiares, quienes fueron detenidos por las autoridades judiciales y a este señor adulto mayor le robaron todas sus pertenencias. Es lo que dijo el organismo de investigación judicial. Recordarán ustedes este caso porque bueno, en Noticias de Repretel informamos sobre este incendio a esta propiedad y cuando las autoridades entran es que encuentran el cuerpo de este señor calcinado lamentablemente por este intento de robo. Estas personas pues fueron detenidas. Vamos a ver la siguiente información porque en 3 meses han sido 6 adultos mayores los que han sido asesinados por un intento de asalto. En Costa Rica, los asaltos a viviendas se están volviendo cada vez más violentos. Ya no se trata solo de robar. En varios casos recientes, los delincuentes se han ensañado con las víctimas al punto de quitarles la vida. De septiembre a hoy, 6 personas murieron en 4 robos dentro de sus propias casas. Veamos. El 22 de septiembre, una pareja de europeos fue asesinada dentro de su vivienda luego de que ingresaran a robar en Fincacerros de Quepos. A ellos los enterraron en el patio de su casa. El 24 de septiembre se dio el asesinato de un estadounidense en Carrizal de Alajuela. Los delincuentes habían saqueado toda su vivienda. El 29 de octubre, un adulto mayor apareció calcinado dentro de su casa en Guadalupe. Los sospechosos del crimen serían 3 familiares, quienes lo despojaron de sus pertenencias. Y el más reciente ocurrió el 16 de noviembre en San Antonio de Alajuelita. 2 adultos mayores aparecieron muertos dentro de su casa. Los delincuentes ya pueden lesionar a alguien con mucha mayor facilidad, ya saben utilizar las armas, incluso aprenden a torturar, aprenden a hacer daño sin generar la muerte. Y esto es una persona que ya ha pasado por varias situaciones donde lastima o mata a otras personas, pues desarrolla ese tipo de rasgos sociopáticos. Y lamentablemente cuando llevan un tiempo en este tipo de asuntos, pues con cada acto se van volviendo más y más violentos y más crueles también. Las autoridades indican que en estos casos ocurre que las víctimas ponen resistencia y es ahí cuando son atacadas por los delincuentes. Desgraciadamente sí se viene dando un comportamiento diferente en algunos, a pesar de que asalto de vivienda no representa un aumento significativo. Desgraciadamente sí se ha venido presentando algunos con mucho violencia contra las personas. Las estadísticas del OIJ revelan que este año se han registrado 281 asaltos a viviendas. Acá lo que vemos es que las personas están tratando de
oponer resistencia a los delincuentes, lo cual genera estas actitudes. Hay que recordar que muchas veces estos delincuentes van bajo la influencia de alguna sustancia, drogas o alcohol, y eso inhibe más que la persona se reprima de mantener este comportamiento violento o de causarle daño a las personas. Por lo tanto, el llamado es que si se está enfrente a una situación de este tipo, no oponer resistencia a los delincuentes. Expertos advierten que la violencia se convirtió en un método para dominar el territorio, sembrar miedo y garantizar su huida sin oposición. Dígalo. Laura, bueno, parte de las recomendaciones que da la fuerza pública es no poner resistencia si un delincuente ingresa a su casa. Lo importante es que usted, ¿verdad?, ponga a salvo su vida, y no solamente eso, sino que esté atento a su entorno, observar cómo anda vestida esta persona, si tiene tatuajes, para la hora de usted presentar una denuncia pueda tener detalles específicos de cómo era esta persona y que fácilmente, ¿verdad?, las autoridades puedan ubicarlo. Sheila, muchísimas gracias por todas esas informaciones. Y los magistrados de la Corte Plena resolvieron mantener al director del OIJ, Randall Zúñiga, suspendido de su cargo con goce de salario por 3 meses. Además, una quinta mujer llegó a la Fiscalía de Género a denunciar al director del OIJ, Randall Zúñiga, y posteriormente se presentó ante la Inspección Judicial a brindar su relato de los hechos. Correcto, el día de hoy nos hicimos presentes aquí a la Fiscalía Especializada de Género para que la ofendida pues diera su declaración y brindara su testimonio y se planteara esta nueva denuncia, correcto. Ya fue recibida, tuvimos ahí que hacer unas gestiones, pero también tenemos que pasar en este momento a otra diligencia en inspección judicial. Que nosotros esperaríamos es lo que corresponde, ¿verdad?, que se continuara con la suspensión. Me parece a mí que Inspección Judicial tiene los elementos suficientes para mantener o por lo menos solicitar temporalmente esa suspensión. Lo que sí debemos recordar son 2 cosas importantes. Es que una cosa es el proceso judicial que se está llevando y otra cosa es lo que lleva Inspección Judicial. Me parece, y así lo tengo a bien, me informan de que Inspección Judicial tiene los elementos suficientes para aportar elementos a la Corte Plena con la finalidad de que se continúe con la suspensión de don Randall. Y los femicidios alcanzan las 33 víctimas en este 2025, una de las cifras más altas en 7 años. Son 540 los asesinatos hacia las mujeres. Una ola de violencia que aumentó en los últimos 20 años y que, según datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres, está entre las cifras más altas de los últimos 7 años. En 2019 fueron 17 las víctimas, en 2020 30, en el 2021 20 asesinatos, en el 2022 26, para 2023 aumentó a 34. El año anterior fueron 40 las víctimas, en lo que va de este año son 33 los asesinatos. En que de alguna manera se ha normalizado las manifestaciones previas o que se consideran mínimas de la violencia. Por ejemplo, las ofensas, las amenazas, el maltrato, golpear, insultar. Estas manifestaciones, que suelen ser más sutiles, pueden ir en escalada. ¿A qué me refiero? Que se puede pasar de una ofensa a un maltrato y de un maltrato a un hecho tan atroz como lo es un femicidio. En el caso más reciente, Belkis Scarlett Molina, en el próximo 2 de diciembre, cumpliría 35 años de edad, fue asesinada en Apariencia por su pareja sentimental apellidada Burgos y de 48 años de edad. Ambos nicaragüenses. La mujer fue atacada con arma blanca en esta cuartería ubicada en San José Centro. 2 menores quedaron sin su madre. A este sujeto, además, se le ha investigado por otros delitos, como robo agravado, hurto y delitos sexuales. Los compañeros hicieron un rastreo lo que era en San José Central, logrando ubicar a esta persona en lo que es las paradas de La Juelita. Inmediatamente se abordan lo que es el vehículo de transporte de aprehendidos y lo ponemos a la orden de la autoridad competente. Entre el desglose que mantiene el Observatorio de la Violencia, 24 fueron catalogados femicidios, en otro contexto 9, 8 homicidios no catalogados femicidios y sin calificar hay 23 situaciones.
Estos casos lamentablemente demuestran el nivel de violencia machista que está enraizada en la sociedad, donde personas, hombres que tienen rasgos de agresores, tienen aspectos muy marcados de posesión, de control, de misoginia, de deshumanización. Y pues este tipo de eventos donde se repite este modo de operar, no es descabellado pensar que podría ser un efecto de imitación. Por su parte, la Defensoría de los Habitantes tiene el registro de los 33 femicidios, 135 tentativas, y así como 40.000 medidas por este tipo de violencia. Según el Patronato Nacional de la Infancia, 36 menores han quedado sin su madre durante este 2025. Requiere atención especializada de primeros auxilios psicológicos de manera inmediata, la ubicación en un grupo familiar contenedor que acompañe durante todo este proceso, la atención también especializada de profesionales que puedan trabajar el trauma y el duelo que está presentando en este momento. Se da lo que es el seguimiento al proceso judicial que existe abierto en la Fiscalía de Género y se dará seguimiento en la oficina local del PANI correspondiente para el proceso administrativo. El país alcanza los 774 homicidios, donde 72 de las víctimas fueron mujeres, 33 casos bajo la modalidad de femicidios. Y una mujer de apellido Jiménez, de 47 años, fue asesinada y una menor de edad resultaron heridas tras un tiroteo mientras se encontraba en su vivienda. El ataque armado se dio en el caserío de Raelengo, en la Emilia, en Guapiles, cuando sujetos llegaron al sitio y arremetieron a balazos contra el edificio. En el lugar se atendieron a otras personas heridas que fueron estabilizadas minutos después, mientras que la víctima mortal quedó tendida en la zona verde de la casa tras recibir varios impactos de bala en su cabeza, cara, tórax y extremidades superiores. Al ser las 5 de la tarde, la Cruz Roja Costarricense es alertada a través del sistema de emergencias 911, un incidente por agresión de arma de fuego, eso en el sector de Guapiles, barrio La Emilia, donde reportan una persona herida por arma de fuego. En el lugar se despacha una unidad de soporte básico con su tripulación. Una vez llegada al lugar, se confirma una mujer en vía pública con múltiples impactos por proyectil de arma de fuego, las mismas en signos vitales. A cargo de la escena quedan instituciones correspondientes. Y Cruzitas mueve cerca de 1.000 millones de colones al año por extracción ilegal de oro, un negocio cuya mayor parte se fuga del país. Este fue el momento cuando trasladaban a dos de los detenidos, cubiertos de barro y sedimento. En apariencia, habían sido retenidos dentro de un túnel minero en Cruzitas por otro hombre, presuntamente armado. El hecho ocurrió en un sector conocido como El Descanso, donde se extrae oro de manera ilegal. Afuera del túnel también fue detenido un menor de edad. A través de la negociación de los hombres de la fuerza pública se logra extraer a los primeros dos personas, aparentemente las personas retenidas, y una ulterior negociación pues también se logra extraer a la aparente persona que mantenía retenidos a estos dos hombres. Según testigos, los policías lanzaban un mecate para sacar a las personas de procedencia nicaragüense, pero el sujeto lo cortaba cada vez y advertía que no dejaría salir a nadie. Cruzitas se enfrenta a una crisis de seguridad y tensiones entre migrantes y la policía debido al auge de la minería ilegal. Por supuesto, estamos reforzando la presencia policial en la zona. Han salido destacamentos de la Policía de Fronteras, Policía de Migración, junto con Fuerza Pública para incrementar el patrullaje. Hemos detenido más de 15 coligalleros en los últimos días. En septiembre, Cruz Roja y bomberos tardaron 16 horas en recuperar los cuerpos de 2 personas fallecidas dentro de un túnel. Según el ministro de Seguridad, el crimen organizado se ha adueñado de esta zona de Cutris de San Carlos, donde la onza de oro se comercializa en $4.100. Tenemos operaciones de rastreo, uso de drones, es decir, estamos empleándonos a fondo, pero sabemos que la solución que requerimos en esta materia es la aprobación del proyecto de ley que ponga orden al desorden de Cruzitas. En los últimos meses se decomisaron 285 tómbolas, 132 vehículos, 5.100 personas fueron detenidas, la mayoría nicaragüenses, además de 78 armas de fuego decomisadas. Tanto el Consejo Municipal de San Carlos como su alcalde apoyan el proyecto de ley impulsado por el gobierno, que permitiría la minería en Cutris de San Carlos. Y el Pacífico Sur fue la región con más rayería durante la última semana. El 2025 ya deja más de 800.000 descargas eléctricas.
Este fue el escenario que dejaron las lluvias de las últimas horas, especialmente en sectores como Pérez Celedón. Necesito ayuda. Por favor. Se reportaron viviendas anegadas por el desbordamiento del río Quebradas y el colapso del sistema de alcantarillado. Incluso una vivienda fue arrastrada por el río. Estas lluvias también traen consigo un incremento en la caída de rayos, y es que solo durante la última semana se contabilizaron 2.436 descargas eléctricas. Menos de 2.500 rayos fueron detectados en todo el territorio nacional, lo que nos indica que ya estamos en una drástica transición de la época lluviosa a la época seca, y sobre todo del desarrollo de estas tormentas eléctricas en el país. El Pacífico Sur fue la región más afectada, con 1.073 eventos de este tipo. Valle Central 549, Pacífico Central 541, Pacífico Norte 201, Caribe Norte 37, Zona Norte 31 y Caribe Sur 4. Podríamos decir que en general este ha sido un año muy activo comparado con el promedio histórico en cuanto al tema de rayería. Esta tendencia se vio favorecida por el paso de la onda tropical número 44, la influencia del empuje frío número 3 y la cercanía de la zona de convergencia intertropical. De acuerdo con los expertos, estas cifras podrían incrementar con el paso de más empujes fríos. Con estos números, el año ya llegó a los 877.000 rayos. Y los cantones con la mayor saturación de presas se concentran, sí, en la gran área metropolitana. Tibás y Curridabat destacan en esta lista y Rachel Matamoros está en vivo a esta hora y nos tiene todos los detalles. Rachel, adelante. Así es, este nuevo informe revela que son varios los cantones en nuestro país que presentan saturación vehicular. De hecho, en esta ocasión hacemos un análisis precisamente del cantón de Tibás y Curridabat, que presentan ciertas particularidades que generan pues esas grandes presas que viven los conductores en estas vías. Pero, ¿qué dicen los expertos? Todos estos detalles lo ampliamos en la siguiente información. El más reciente informe de Estado de la Nación alerta que el 97% de los cantones de la gran área metropolitana vive horas pico completamente saturadas. Sin embargo, dentro de este caos destaca Tibás y Curridabat como dos de los territorios más golpeados. El informe revela que Tibás encabeza la lista del colapso con niveles de saturación que alcanzan un 90%, ubicándolo entre los peores puntos de congestión de toda la gran área metropolitana. El caso de Tibás, además todavía de una falta de orden en el tema, digamos, de parqueo en las zonas públicas, todo lo que es el intercambio de la Ruta 32, específicamente donde se encuentran los bomberos, es una de las zonas que más genera conflicto, ¿verdad? Porque todos los flujos se cruzan uno con otro y eso empieza a generar, digamos, una cadena de congestión en el cantón. Y Curridabat tampoco escapa. Este cantón experimenta niveles de congestión que oscilan entre 80 y 85%, lo que lo coloca en la categoría de zonas con caos vial severo. Curridabat es, digamos, el cantón que termina absorbiendo todos los vehículos que van y vienen, digamos, entre San José y Cartago. Pues, lamentablemente la falta de una ruta como tal o de una autopista, digamos, completa, hace que sea este cantón el que termine absorbiendo, digamos, todo este flujo vehicular. Inmediato, yo creo que, por ejemplo, el caso de Curridabat, uno se podría pensar, porque de alguna manera está vinculado al tema de ampliar el servicio de tren actual, ¿verdad? Evidentemente estamos también promoviendo una modernización del tren, pero antes de eso ampliar el sistema actual, ampliar horarios, llevarlo incluso a fines de semana, todo el tema de mejoramiento peatonal en ambos cantones, tanto en Tibás como en Curridabat, puede ayudar. La única forma a corto plazo de resolver este problema de congestión que tiene esta ciudad tan importante es resolver la conexión que hay entre Hacienda Vieja y las garantías sociales. Y para eso hay que construir el proyecto nuevo, que es un mejoramiento o una construcción nueva que iría desde la intersección de Hacienda Vieja
hasta las garantías sociales. Las franjas más críticas van desde las 6 hasta las 9 de la mañana y de 4 de la tarde a 7 de la noche, ya que estos cantones se transforman en verdaderos embudos viales. Una de ellas es promover el teletrabajo, volver a promover esta importante medida que se dio en pandemia. También volver a las clases virtuales, a la virtualidad, principalmente en las universidades públicas y privadas. También hacer horarios escalonados de entrada en las instituciones públicas y privadas, si fuera el caso, así como también hacer horarios escalonados en centros educativos. El informe resalta que las presas en la gran área metropolitana lleva años en ascenso, pero entre 2023 y 2024 alcanzó un punto crítico y llegó hasta en un 31%. Bueno, y como veíamos, parte de las soluciones es mejorar el transporte público y además de esa situación también lo que piden es intervenir las rutas y no solamente crear esas carreteras amplias, porque esto lo que va a generar es que más vehículos saturen pues estas vías. Entonces aquí es donde hacen todo este análisis respecto a las soluciones que pueden venir a mejorar esta situación en nuestro país. Rachel, muchísimas gracias por todos los detalles. Y 79 cruces ferroviarios muy transitados no tienen aguja y exponen a los conductores a choques contra el tren. El choque del viernes entre un tren y un tráiler quedó grabado en la memoria de los pasajeros por la fuerza del impacto. Mientras tanto, Incofer ya inició las gestiones para reparar la unidad Apolo. El accidente ocurrió en un cruce sin aguja y no es el único. De los 162 cruces ferroviarios del país, 79 no cuentan con barreras para prevenir colisiones. En su momento, si iba a barrera o no iba a barrera, depende de la cantidad de carros que pasen. Hoy por hoy ha crecido tanto el tránsito, la cantidad de vehículos y todo, que la perspectiva de ingeniería de tránsito es que en algún momento todos los cruces deberían de tener barrera. El tema es que es bastante oneroso. Algunas intersecciones llevan hasta 7 años sin aguja. Es el caso de este cruce en Tibás, donde muchos conductores pasan sin darse cuenta. Me fijo para ambos lados. Igualmente veo las señalizaciones ahí, digamos, los semáforos. ¿Qué tan importantes son las agujas? Demasiado porque uno las ve y uno dice, pucha, hay un cruce de tren. Con la construcción de Circunvalación Norte surgió esta nueva intersección, hoy altamente transitada. No hay semáforos de alerta, solo señales y el pito del tren. Algunos porque vienen con audífonos, otros porque quieren ganarle a la velocidad del tren. El tren tiene su aviso y todo, pero lamentablemente así es. Hay muchos que no le ponen cuidado, quedan con el teléfono y otras cosas y lo que hacen es chocar. De los 79 cruces sin barreras, hay 56 que ya cuentan con la tecnología ferroviaria para instalar las agujas. En 21 de estos hay semáforos de prevención, como en esta intersección en Plaza Víquez, al frente de tránsito. Fueron semáforos intermitentes, igual con la luz roja, que digamos que eso no es un equipo ferroviario como tal, porque no está conectado a la vía del tren. Ya en el 2019 se implementa, pero los fondos que se tenían no daban para ponerle barreras absolutamente a todos los sistemas. En lo que va del año, se han presentado 48 colisiones contra el tren, mientras que en 2024 fueron 58 percances. Y cada 18 minutos la Policía de Tránsito hace multas por estacionamiento indebido. Entre enero y octubre han sido 24.428 boletas, lo que la convierte en la segunda conducta más sancionada en carretera. Además de generar peligros, esta falta provoca congestionamiento vial. Y en la sede de Educación Vial de San Ramón se está impartiendo el curso teórico en Lesco. Será del 24 al 28 de noviembre, de 9 de la mañana a 12 de mediodía. Y las credenciales para ingresar al sistema y el pago del entero son requisitos para hacer la matrícula. La asistencia es obligatoria los 5 días del curso. El tipo de cambio del dólar atrasa la construcción del puente Pirro en Heredia. La empresa adjudicada y la municipalidad esperan la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo. En septiembre del 2021, la Municipalidad de Heredia publicó en su página web que sacó a licitación el diseño final y la construcción del puente sobre el río Pirro
en la Ruta Nacional número 3, el cual tenía un plazo de ejecución de 13 meses. El viaducto contemplaba la construcción de 4 carriles vehiculares, lo que conlleva también a la ampliación de la sección hidráulica del puente. La propuesta consiste en un puente de 27 metros de ancho y 18 metros de longitud. Pero han pasado los años y el puente sigue igual, sin intervención. Si bien el proyecto había sido adjudicado, la empresa nos había presentado una demanda por un tema de reajuste de precios relacionado con el tipo de cambio del dólar, porque ellos cotizan en dólares. Y a la fecha, solamente se ha podido tener lo que es la audiencia preliminar en el contencioso administrativo, y ahora estamos a la espera de que se dé ya la audiencia o convocatoria del juicio oral y público, que es lo que quedaría pendiente. Se espera la resolución por parte del Tribunal Contencioso Administrativo para ver si en el 2026 se podrían iniciar los trabajos. Hablando con la parte de la Dirección de Asesoría y Gestión Jurídica de la Municipalidad de Heredia, más bien ellos estiman que esa audiencia oral y pública esté para principios del 2026. Entonces, imagínate que dependemos de los resultados, ¿verdad?, de ese proceso que ya se judicializó para poder determinar cuál va a ser la pauta a seguir, ¿verdad? Pero ni le puedo decir si seguimos o no seguimos, porque eso va a ser lo que diga la sentencia de esta demanda. El CONAVI incluso realizó los estudios técnicos pertinentes para contar con una propuesta geométrica que resolviera los problemas de capacidad vehicular y capacidad hidráulica que presenta la estructura actual. Repasamos el tipo de cambio del dólar. Ahí lo tenemos: la compra 496 colones con 11 céntimos y 501 colones con 38 céntimos, según el Banco Central de Costa Rica. Y el volumen de paquetería internacional llega a aumentar hasta un 100% en Viernes Negro y también en Navidad. Pero ¿cómo hace Correos de Costa Rica ante el volumen y el aumento de estos paquetes? Bueno, esto no lo dijeron. El comercio electrónico se expande rápidamente a nivel mundial y los ticos están comprando bastante por internet. Para estas fechas, Correos de Costa Rica se prepara con reservas en las aerolíneas desde tiempo atrás. Esto para que los paquetes lleguen a tiempo. Correos de Costa Rica toma previsiones reforzando personal, tanto a nivel logístico como también realizando reservas en aerolíneas para garantizar espacio durante la temporada. En estos meses de cierre de año, en donde son fechas clave como Viernes Negro y Navidad, el volumen de paquetería crece hasta un 100% según Correos de Costa Rica. Es importante que los clientes contemplen los tiempos de entrega que duran estas tiendas en despachar su paquete hasta nuestras bodegas. Esto es muy importante para garantizar que sus envíos lleguen en las fechas que corresponden. La digitalización ha hecho que más ticos se animen a comprar por internet, aunque también tiene sus cuidados. Por ejemplo, la Asociación Bancaria Costarricense pide revisar reseñas y valoraciones en tiendas, esto para ver si es seguro comprar. Compre solo en sitios que tengan las siglas HTTPS al inicio y el candado de seguridad. Revise valoraciones y reseñas de tiendas poco conocidas. Si va a comprar en línea, recuerde activar la autenticación en 2 pasos cuando la tienda y el procesador de pagos lo permitan. Y el país continúa teniendo un déficit comercial debido a que trae muchos productos de afuera y exporta en menor cantidad. Este número en negativo representa un total de 198 millones de dólares, según el INEC. Los combustibles y medicamentos son de los productos que más se traen de afuera. Y la presencia del hongo en las plantaciones de banano pone en riesgo la producción en varios países del mundo. En Costa Rica aún no ha llegado. El hongo Fusarium rasa 4 es el peor enemigo del banano. Su presencia pone en riesgo cientos de empleos y la alimentación de la población. Por eso es fundamental que Costa Rica esté alerta. Este hongo está afectando al sector bananero en 25 países como Colombia, Venezuela, Perú y recientemente en Ecuador. Costa Rica reforzó las medidas para evitar que este hongo llegue al país.
La mayor afectación son los bananos Cavendish, que son la base del comercio mundial. Son los cultivares que en este momento se siembran a nivel mundial. Con la producción de bananos se da empleo a 42.000 personas de forma directa, por lo que es vital que este sector esté bien. Este hongo puede permanecer activo hasta 30 años y desde la Corporación Bananera Nacional señalan que mantienen protocolos de desinfección en los puertos. La fumigación y toda la prevención para que no entre al país como tal, se trabaja a nivel de fronteras, a nivel de aeropuertos. Los dueños de fincas deben llevar un proceso de esterilización en las plantaciones. Las personas que hayan estado en países infectados en los últimos 3 meses no podrán ingresar a estas fincas. A septiembre de este año, el equipo técnico de Corvana recibió más de 2.200 alertas, todas con resultados negativos. Y tras varios meses de caída en la llegada de visitantes, el turismo repuntó en octubre con un crecimiento del 5% respecto al mismo mes del año anterior. La llegada de turistas desde Estados Unidos aumentó un 8%, mientras que la visitación europea subió un 1%, impulsada por la reanudación de vuelos hacia Ámsterdam y también Inglaterra. De cara al cierre del año, estos datos deben interpretarse con cautela, en especial por algunas situaciones particulares que se han presentado en Estados Unidos, nuestro principal mercado emisor. Estas circunstancias pueden influir en el comportamiento de la visitación hacia el final del año. La temporada alta se extenderá entre noviembre de este año y la Semana Santa del 2026. Y para el 2026, CONAPE espera colocar un 60% de sus préstamos en carreras de alta empleabilidad. Aquí le contamos cómo estarán los intereses. En este caso, se trata de carreras que son muy requeridas por las empresas en la actualidad, como por ejemplo las ciencias, ingeniería, matemáticas y tecnologías. Estas incluyen disciplinas como física, análisis de datos, ciberseguridad, estadística y más. Desde CONAPE aseguran que tendrán una tasa inferior al 4% para el año 2026 en estas carreras. Nosotros tenemos una tasa de interés que va a ser del 3.7% anual, lo que va a representar que es la tasa de interés más baja que hay en el mercado. Tenemos también como expectativas que para este próximo año la colocación de los préstamos que tiene CONAPE va a representar un 60% solamente en lo que son carreras que nosotros hemos definido de alta empleabilidad. Desde CONAPE esperan colocar un 60% de sus préstamos en carreras de alta empleabilidad, como lo son las llamadas STEM. Además, también financian cursos de formación. Pero, ¿cuáles son algunos de los beneficios de estudiar estas carreras? Esto dicen desde CINDE. Con habilidades y con destrezas en la parte lógica, matemática, de aplicación generalizada, que les abren más puertas en el mundo actual, en donde la tecnología y todas las áreas que hoy irrumpen nuestro quehacer humano requieren de esa formación. Además, CONAPE también ofrece préstamos para aquellas personas que deseen estudiar en el extranjero. Eso sí, las tasas de interés son más bajas para aquellos estudiantes dirigidos a carreras de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. El resto de opciones sí tienen un interés un poco más alto. Y el uso del hilo dental tiene múltiples beneficios para su salud, no solo bucodental, sino en general. El riesgo de padecer algunas enfermedades podría ser menor. Fabricio Quiroz está aquí en el set y nos tiene todos los detalles. Fabricio, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, a esta hora yo le pregunto cuántas veces se lavó usted los dientes el día de hoy y además cuántas veces utilizó el hilo dental. ¿Sabe usted que utilizar este dispositivo le permitirá a usted minimizar el riesgo de padecer algunas enfermedades como por ejemplo la diabetes, también Alzheimer e inclusive enfermedades cardiovasculares? Sin embargo, en promedio solo 3 de cada 10 personas utilizan por día el hilo dental. Aunque la mayoría de las personas tienen el hábito de cepillarse los dientes al menos 1 o 2 veces al día,
muchos se saltan el hilo dental. Según estudios mundiales, solo 4 de cada 10 personas lo utilizan diariamente. Sin embargo, utilizar el hilo dental va más allá de la higiene bucodental. También podría disminuir el riesgo de padecer otras enfermedades. Pues el hilo dental es un dispositivo, es una excelente herramienta para eliminar restos de comida y placa dental. Los altos niveles de placa dental pueden generar una serie de enfermedades o hacer al paciente más susceptibles para enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas cerebrovasculares, el Alzheimer, que pueden estar asociados a una alta colección de placa dental que no ha sido limpiada. Pero, ¿por qué razón se aumentan las posibilidades de desarrollar estas enfermedades? Resulta que la placa bacteriana produce una inflamación a nivel de tejidos dentales. Entonces, esto hace que los mediadores inflamatorios permanezcan crónicos en el cuerpo. Esto puede desencadenar en esa susceptibilidad para este tipo de enfermedades. Según un estudio de la American Stroke Association, el uso regular del hilo dental puede reducir hasta un 22% el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular y un 40% de padecer diabetes. Los expertos recomiendan empezar a utilizar el hilo dental incluso desde los 2 o 3 años, cuando los dientes de leche empiezan a tocarse entre sí. Pues la habilidad del uso de hilo dental todavía no la tienen los niños. Normalmente esta actividad la hacen los padres con los niños, pero es una forma de ir creando el hábito. Sin embargo, para que el hilo dental sea efectivo, debe de utilizarse de la manera correcta. Entra el hilo, se desliza por las superficies y lo extraemos. Esa es una muy buena forma. La que no se debe hacer es acá y tirar de nuevo. Esa no. Idealmente, el hilo dental debe de ser usado después de cada comida para evitar el mal aliento y las enfermedades en las encías. Mi recomendación es hacerlo después de cada comida, pero si no se puede, por lo menos en la noche. La remoción de los alimentos y placa dental en la noche es sumamente importante. Los costarricenses no escapan de las estadísticas mundiales. Los expertos han detectado que el uso del hilo dental no es tan frecuente en ellos. Desafortunadamente sí, mucho de nuestra incidencia a nivel de pacientes, a nivel de Costa Rica, tenemos que lo utilizan poco o no lo usan. Por eso pues la iniciativa y la motivación de usarlo por lo menos una vez al día. A partir de ahora utilice con mayor frecuencia el hilo dental y proteja su salud en general. Bueno, y es que es importante que todas las personas utilicemos el hilo dental. A veces pensamos que los niños no deben de utilizarlo porque aún tienen los dientes de leche. Sin embargo, es importante generar este hábito en ellos, principalmente desde los 2-3 años, debido a la cantidad de beneficios que tiene no solo para la salud bucodental, sino para la salud en general. Muy buenas noches, continuamos con más de Noticias Repretel. Muchísimas gracias, Fabri, por todos los detalles. Y todas las recetas de antibióticos que prescriban los médicos a nivel privado pasarán del papel a lo digital. Ya está en marcha la receta digital. Un código como este le llegará a su celular por mensaje o correo cuando el médico le prescriba una receta. Aplica para antibióticos y solo para medicina privada, como por ejemplo cuando usted va a la farmacia. Es que estamos pasando del papel a lo digital. Antes estas recetas llegábamos uno donde el médico y le tenía que hacer aquel papelito blanco que escribía cuál medicamento ocupábamos. Ahora ya los médicos lo van a poder hacer de una forma digital y van a tener 2 formas de acceder los médicos, mediante la plataforma de receta digital o mediante una app móvil. Pero ¿qué pasa con los otros medicamentos de uso diario? ¿También requieren receta digital? Este código que le va a llegar, por ejemplo, a los pacientes, ¿para qué tipo de medicamentos aplica? En este caso le va a llegar para lo que son antibióticos y antimicrobianos sistémicos, que estos son solamente un grupo de medicamentos, no son todos, no son los medicamentos de venta libre, estos son medicamentos específicos para tratar cosas como las infecciones, una infección de oídos, una infección de garganta. Cuando le recetan un antibiótico, este es el código el que se va a remitir al paciente y es solo exclusivamente para este tipo de medicamentos. Medicamentos de venta libre, por ejemplo, acetaminofén, algunos antiinflamatorios, algunos medicamentos que tomamos para la gripe, eso sigue siendo de venta libre. ¿Qué significa en palabras prácticas? No tenemos que pagar por una receta para ir a comprar eso a la farmacia. Si la consulta, por ejemplo, vale 20,000 colones, ¿debería incluir también la receta digital? Receta digital no va a incrementar el precio de los medicamentos.
Esto va a evitar la mayor resistencia antimicrobiana y evitar, sobre todo, que de alguna forma tengamos más muertes ocasionadas por una mala prescripción. Estas son otras ventajas de la receta digital según el Ministerio de Salud. Va a permitir una mayor rapidez en la atención médica y el acceso a los tratamientos, menos errores en la entrega de las medicinas, mayor seguridad y trazabilidad en cada receta que se emite y continuidad del tratamiento, ya que los profesionales pueden consultar el historial de recetas previas. Y el Hospital de San Vito realizará una capacitación para que los usuarios aprendan a usar la plataforma EDUS. La campaña se extenderá hasta el próximo 28 de noviembre en un plan que buscará brindar asesoramiento para que puedan aprovechar este recurso tecnológico. A través del EDUS, los pacientes podrán aprender a sacar citas y revisar historial médico, además de consultar sobre cirugías y también sobre tratamientos. El Servicio Fitosanitario recolectó casi 5.000 caracoles gigantes africanos. El brote en Heredia está contenido en 27 puntos. No es fácil identificar un caracol gigante africano. Doña Luz es vecina de la Trinidad de Moravia y encontró este en su casa. Él apareció en el baño, pero en la parte seca, fuera de la puerta, arriba, ¿verdad? Y ahí estaba, y entonces yo no volví a usar el baño de miedo, ¿verdad? Lo llevó al servicio fitosanitario y resultó ser una especie propia de nuestro país. Además, es inofensiva. Ya dichosamente le dijeron que no era. Hasta ahora que ya vine aquí, yo dije, no, yo lo voy a llevar porque, ¿dónde lo tiro? Yo lo iba a poner en el caño y digo, yo no. Le pregunté a una gente, ¿qué hago? Y a mí me decían, échele cloro, échele sal, bótelo. No se preocupe, no es. Y yo decía, no, pero si es, voy a hacerle daño a todo el mundo. El Servicio Fitosanitario descarta un avance del brote en la provincia de Heredia. En este momento hay 450 puntos vigilados. 5 dieron positivo en San Lorenzo y 22 en Mercedes Sur. Se han seguido recolectando, pero en los mismos puntos que desde el inicio o desde casi que del principio se detectaron en ambos sitios. Hasta el momento se han recolectado 4.391 moluscos. Algunos caracoles son benéficos para el ecosistema, por eso es mejor siempre solicitar criterio de un experto como lo hizo doña Luz. Los vecinos de Escazú, Santa Ana, La Juelita y el sur de Desamparados amanecerán sin agua este martes por trabajos en el sistema del Puente Mulas. Los vecinos de comunidades de Escazú, Santa Ana, Alajuelita y el sur de Desamparados se preparan para un extenso corte de agua que se realizará este martes 18 de noviembre. A partir de las 7 de la mañana, Acueductos y Alcantarillados llevará a cabo el paro anual de mantenimiento del sistema Puente Mulas. Como parte de este procedimiento, será necesario suspender temporalmente el servicio de agua potable en las zonas abastecidas por dicho sistema. Esto podría generar afectaciones en el suministro de agua de entre 12 y 16 horas, algo que preocupa a los usuarios. Bastante tiempo. Deberían de hacerlo de 8 horas más o menos, pero ya 16 horas, 18 horas es mucho tiempo. Según explicó la entidad, estas labores son parte del mantenimiento preventivo que se realiza cada año, con el objetivo de garantizar su buen funcionamiento para los usuarios. Es un trabajo que hacemos cada año para revisar los equipos, mejorar la eficiencia energética y garantizar que todo funcione correctamente, evitando posibles fallas en el futuro. Se recomienda a los usuarios almacenar líquido en recipientes limpios y priorizar el consumo humano. Desde AIA piden a las personas mantenerse informadas por medio de los canales oficiales. Nos vamos, muchísimas gracias por su compañía. Los esperamos este martes 5:50 de la mañana. Muy buenas noches, feliz descanso.